Ahí está. Sí, hermana, la escuchamos. Ok. En el estándar de prueba genealógica, deberías encontrar los 5 elementos del GPS al mismo tiempo mientras se realiza tu investigación, sin importar si estás investigando en forma personal como un consultante, como un estudiante o como un profesional. Muy bien. Entonces, como habíamos repetido, este estándar de prueba genealógica lo que nos permite es poder mejorar nuestro proceso de investigación genealógica, llevando a cabo ciertos pasos que los vamos a ir viendo eh, en el transcurso del taller. ¿Sí? Entonces, ¿quién le gustaría leer esta parte? Si te gusta, puedo seguir leyendo. Sí, Entonces, ¿qué es el GPS? El estándar de prueba genealógica es importante porque se aplica para medir la credibilidad de las conclusiones sobre identidades de ancestros, relaciones y eventos de vida. muy bien. Entonces, la importancia es para mover, encontrar una respuesta que sea coherente con toda la información que podamos recolectar de esa persona, ¿sí? Ahí en el chat me mandaron un mensaje. Bien, vamos a ir leyendo el primer paso de nuestra prueba de estándar de genealogía, ¿sí? Que es exhaustiva y razonable conducta de investigación. Fíjense que habla de eh, una conducta que tenemos que tener nosotros y que tenemos que seguir, ¿sí? Que tiene que ser razonable y tiene que abarcar todo lo que más podamos de esa búsqueda, digamos, ¿sí? ¿Quién le gustaría leer, por favor? Bueno, puedo ayudar de nuevo. Bueno, por favor. Realizar una exhaustiva y razonable conducta de investigación quiere decir definir un un objetivo de investigación, desarrollar un plan de investigación bien elaborado y registrar los resultados de la investigación planeada en un registro de investigación. La frase exhaustiva y razonable conducta de investigación indica que un investigador tiene que identificar y buscar todos los registros relevantes y disponibles. Una conducta exhaustiva y razonable de investigación es importante para asegurar toda la información disponible y relevante que hemos encontrado, los cuales pueden ayudar a resolver la pregunta de investigación. Muy bien. Hermana, ¿qué entendió usted ahí? Entonces, según dice ahí, hay que desarrollar un plan de investigación para poder como registrar cada resultado de esa investigación que se hace, ¿ya? Y hay que hacerlo como de una forma muy, muy detallada para asegurar así que esa información que estamos obteniendo sea como verídica, o sea, sea realmente la que necesitamos, o que nos diga de una vez si no es un ancestro nuestro, es lo que yo entiendo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera Exacto. agregar algo más? ¿Algo que le llamó la atención de este primer paso? Y hermana, que la búsqueda debe ser algo relevante y exhaustivo. Es decir, no conformarnos con lo primero que encontramos, sino seguir investigando. Seguramente hay ligas hacia otros documentos que probablemente no estamos viendo y que se nos sugiere en un momento determinado que los podamos ver. Tal cual. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría compartir? ¿Hay algo que no entiendan y que quieran preguntar? Una pregunta que sí Sí. me surge es,
¿cómo sería como una manera eficaz de yo registrar como esos resultados de investigación? O sea, yo sé que yo puedo tomar nota en un cuaderno, puedo tener un cuaderno como destinado para mi genealogía, ¿sí? Pero uno a veces tiene tantos apuntes y después es busque y busque y busque. Entonces, no sé si de pronto haya como una metodología o un método que sea como más fácil para uno ir registrando y después poder buscarlo. Bien, fíjense que primero hay algo que me gustaría recalcar. Dice que es importante definir un objetivo de investigación. Antes de hacer un plan de investigación, antes de registrar los resultados, primero tengo que saber bien qué es lo que busco, qué es lo que tengo que encontrar, qué respuesta tengo que dar. Suele pasar que generalmente decimos, el abuelo vivió en, no sé, en Argentina, en la provincia de Córdoba o en el estado de Córdoba. Entonces buscamos ahí y empezamos y buscamos acá y buscamos allá y paseamos por toda la provincia de Córdoba sin ni siquiera tener más datos que nos verifiquen que nuestra búsqueda en ese lugar va a ser exhaustiva y razonable. ¿A qué me refiero a Sí, sí, esto? sí. ¿Alguien habló? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo datos más precisos, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo una fecha, un parentesco, un lugar, que me relacione esa persona con los hechos que yo estoy buscando. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los padres de mi abuelo que nació en 1805 o en 1950 en Capital Federal, provincia de Buenos Aires? Entonces, yo tengo una fecha, un lugar y un parentesco que busco, ¿no? Pero que existe, los padres de mi abuelo. Entonces es mucho más fácil porque yo voy a tener un lugar específico, mi búsqueda va a ser razonable en esa zona, porque eh, tengo datos que verifican que esa persona nació ahí en esa fecha, o tengo una supuesta idea, y va a ser exhaustiva en esa zona. Entonces voy a abarcar toda esa zona de de la capital federal, y una vez que yo haya acabado todos los recursos, recién ahí voy a definir si es verídico que nació en Capital Federal o no en esa fecha. Porque puede ocurrir que haya nacido ahí, pero en otra fecha, o puede ocurrir de que haya nacido en esa fecha en otro lugar. Entonces, todo eso me va a dar un objetivo claro. Ahora, la hermana hablaba de el registrar. Ahí lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Y ahí le contesto su pregunta, hermana. Ok, Bien. Esta es una experiencia que yo tuve. Por ejemplo, se las voy a leer porque fue algo personal mío. Desarrollé este elemento a través de una experiencia personal. En una parte de mi árbol solo tenía los padres y un solo hijo, lo cual me hacía pensar que tal vez ellos tenían más hijos. Entonces mi objetivo de investigación fue, ¿pudieron tener más hijos? Fíjense que ahí incluso mi objetivo estaba incompleto, porque no tenía fechas, no digo de quién, ¿no? Pero en este caso no lo escribí, pero no puse fechas ni quién ni en dónde. Dice, busqué por fuentes con los datos, perdón, con los datos disponibles, creé un plan de investigación a través de los registros de nacimientos, matrimonios, defunciones y muchos otros registros. Encontré que ellos tenían 6 hijos y que se mudaron luego del nacimiento de sus primeros gemelos. Registré todos mis descubrimientos en mi registro de investigación, incluso los resultados negativos. Pude responder a la pregunta de investigación y completé la información de la familia. Entonces, yo voy a dejar de compartir un ratito y les voy a mostrar un registro de investigación que yo tengo guardadito, eh, como ejemplo, digamos, de cómo yo registro, perdón,
Este no está completo, ¿no? Pero es un modelo para que ustedes tengan una idea de cómo podemos utilizar la tecnología a nuestro favor. La hermana recién en la pregunta, para los que se han ido ingresando hace poco, ella preguntaba cómo podíamos, si existía algún tipo de método de registro de las búsquedas que nosotros hacemos de una manera de que sea más efectivo a la hora de decir lo busqué o no lo busqué, y busqué en esta ciudad o no lo busqué. Entonces, fíjense, yo en este caso, yo me dediqué a buscar en el registro civil de una ciudad en Italia que se llama Macerata todos los matrimonios de esa familia y busqué por año. Fíjense que el resultado fue negativo, negativo en el 79, negativo en el 80, 81, así, hasta incluso puse que en el 87 no existía ningún registro civil que diga que hubo algún casamiento en esa fecha. Recién en el 90, 1890, aparece un registro y lo que yo hice en este caso fue guardar el link o la liga en la citación. Entonces yo, en la medida que yo iba encontrando, iba guardando la liga, iba guardando la liga, y una vez que yo terminaba de buscar todos los matrimonios, los completaba. Hacía clic acá y me abre automáticamente la hoja que yo guardé. Anotaba la fecha, la edad del novio, la edad de el lugar de nacimiento, el lugar de nacimiento, perdón, estoy el lugar de nacimiento, los padres, el lugar de residencia de los padres, la madre, el lugar de residencia de la madre, la novia, la edad de la novia, dónde nació, dónde reside el padre y la madre, y dónde reside la madre. Que es toda la información que me da el registro. Yo anoté lo más que pude. En este caso, por ejemplo, no anoté los testigos, pero los podría haber anotado si quisiera. ¿Qué es la ventaja que tiene estos tipos de registro? Que yo puedo en una misma hoja de un mismo lugar, por ejemplo, acá arriba fíjense que decía, acá decía Italia Macerata, yo más abajo lo que cambié fue que empecé a buscar los nacimientos de la familia Mitilo y anoté todos los, ven, acá por ejemplo encontré uno, pero no completé los datos y anoté todos los nacimientos que encontré. Y después empecé a buscar las defunciones, todos del mismo lugar, de Macerata, el registro civil de Macerata. Entonces, ¿qué ventaja tiene el Excel en mi caso personal? Que yo puedo al lado, fíjense acá, le puedo poner Macerata, Italia. Y al lado puedo abrir otra hoja y le puedo poner Montelupone, que es otra ciudad, Italia. Entonces, la búsqueda que yo hago en Montelupone la puedo registrar en esta planilla y voy a tener al lado la de Macerata y voy a poder comparar ambos registros. Hoy en día, la mayoría de los registros se hacen por medio de la computadora. Uno se sienta en su casa y se pone a buscar en la computadora o va al registro en el de historia familiar, en el centro de Family Search, perdón, y ahí busca en los registros la información que busca. Una opción es escribirlo en un cuaderno y después traspasarlo a la computadora o llevar un cuaderno de esta forma, donde yo tenga marcadas qué ciudades estoy buscando y que deje espacio para poder registrar lo más que pueda en ese cuaderno. Generalmente yo recomiendo que sea por lugares, no por fechas. O sea, no, por ejemplo, buscar, no sé, en la ciudad de Lima entre 1890 y 1891 todos los, no sé, Fernández que nacieron, porque obviamente van a ser muchísimos, sino de que busque por lugares en donde yo sé que ellos se estuvieron movilizando, a menos que sepa que en Lima el Fernández este nació de tal padre y tal madre. Entonces yo más o menos voy buscando algo más acotado, ¿se entiende? Sí, me parece una muy buena idea.
tú me dejas ver los subtítulos que tienes en esa hoja de Excel. Ah, ok. Sí. La fecha, fíjense que empecé en el 23, todavía no lo terminé. El objetivo, porque yo me tengo que poner un objetivo. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando todos los matrimonios. Perfecto. Busco en todos los libros de matrimonio que hay de esa ciudad. Y así sigo, con todos los libros de nacimiento, con todos los libros de defunciones. Entonces busco año por año. Esto es buscar hoja por hoja, porque no tengo índice. Yo busqué hoja por hoja y fui fijándome de que estuviera o no el apellido Mitilo. Y solamente el apellido Mitilo, porque yo sé que en ese lugar hay, por ejemplo, apellido Semprini. Pero si yo buscaba Semprini, me iba a desviar de mi objetivo. Entonces, mi objetivo era buscar Mitilo, busco Mitilo. Si mi objetivo es buscar Semprini, busco Semprini. Pero trato de que haga una cosa a la vez, si no, nuestra mente nos juega en contra. Y después acá, a partir de acá, yo puse los datos que tenía el registro. El registro tenía fecha, edad, novio, lugar de nacimiento, lugar de residencia, padre, madre y demás. Pero, por ejemplo, en el de nacimientos aparece quién es el padre, quién es la madre, cuántos años tiene el padre, cómo se llama el hijo, cuándo nació y en dónde. Y se acabó. No tiene más información el registro de nacimiento. Y el de defunción es más o menos lo mismo. Entonces por ahí van cambiando los subtítulos en función de cómo es el registro, cosa que yo extraiga la mayor cantidad de información. Otra función que tiene esto es que yo puedo utilizar la lupita para buscar y ahí yo puedo buscar un apellido en particular, qué sé yo, o un nombre, Laura, y busco. Y me va a marcar el lugar donde dice Laura, mi tilo Laura. Entonces digo, ah, mira, se casó con él. Y me fijo en mi árbol familiar, me puedo fijar si yo cargué los datos o no. Entonces de esa forma yo puedo, acá hay otra mi tilo Laura, por ejemplo, que también se casó, bueno, y puedo comparar esa información. ¿Se entiende? Que por ahí no es tan fácil si yo llevo un cuaderno de registro. Sí, en un cuaderno es demasiado complejo. Es más, yo, por ejemplo, acá todos los que eran positivos o lo que eran mi familia, yo los marqué con un color. Este, por ejemplo, no es familia mía. Entonces, al no ser familia, no la marqué con color. Y a este sí le puse un rosita de fondo. O lo puedo O marcar sea, como azul. que en tu investigación también ibas registrando, o sea, sin saber si era familia o no era familia, ibas Yo eh, anoté todos, registrando todo lo que encontraras mi tilo lo ibas registrando. tal cual. Y si Ah, eran ok. familiares míos, los marcaba de un color. Entonces yo De una decía vez, y como. definía. Ujú. Perfecto. Es más, eh, estos que no eran parientes, yo sé que a la larga terminan siendo en alguna parte del árbol. Lo que pasa es que todavía no lo encontré. Entonces, hasta que yo lo pudiera encontrar, no lo iba a dejar de lado de la investigación. Es el apellido, es mi tilo, es lo que yo estaba buscando. Lo que no encontré todavía es cómo se une a mi árbol familiar. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna duda o pregunta en cuanto a cómo registrar? Hermanita, discúlpeme. Vamos. Nada más Sí, podría decirme cómo iniciar, nada más, por favor. ¿cómo iniciar? Y para que salga la tabla y así. Usted puede abrir, ahí les voy a mostrar mi pantalla. Ustedes, si no tienen Excel, déjenme que justo estaba viendo algo de la universidad. Ustedes entran a Google, en cualquier cuenta de Google, ustedes van acá y fíjense en que más abajo tienen esta opción, que es como hoja de cálculo o algo así. Ustedes lo abren, ponen una hoja nueva y automáticamente ya tienen lo de ustedes. Y acá solamente tienen que poner objetivo,
fecha, lugar, nombre y apellido. Depende de lo que uno está buscando, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esto, fíjense que yo acá puedo agregar más hojas y tengo la hoja 1, la hoja 2. Entonces puedo poner, no sé, Río Tercero, provincia de Córdoba, puedo poner Almafuerte, provincia de Córdoba, y ir buscando en cada registro que hay. Y la ventaja que tiene usar esto, que yo puedo ponerle el título, eh, registro de investigación, y lo guarda automáticamente en la unidad de Google. Entonces, cada vez que ustedes entren a Google, ya sea por el celular o por el- la computadora, siempre van a tener la hoja, van a poder utilizar esto. Entonces, si ustedes llegan a ir al centro de Family Search, lo único que tienen que hacer es iniciar sesión con su cuenta de Google y entran en los archivos, como les mostré recién, a los puntitos acá y entran ahí. Y en la hoja de cálculo les va a decir la última actividad que tuvieron, que en este caso es el registro de investigación. ¿Se entiende? Muy bien, gracias. Esta es una forma gratuita, digamos, de hacerlo, para el que no tiene Excel. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta antes de seguir? Bueno, seguimos entonces. ¿Quién le gustaría leer? Leo yo. Bueno, GPS 2. Uso de citaciones de fuentes completos y precisos. El uso de citaciones de fuentes completos y precisos significa citaciones completas y precisas de las fuentes o fuentes de cada contribución de información para responder sobre esa identidad, relación, evento o situación. El uso de situaciones de fuentes completos y precisos es importante porque citaciones precisas registran lo siguiente: todos los detalles pertenecientes sobre el registro específico examinado, la ubicación presente del registro y la especificación ubicación sin el registro desde el cual la información fue obtenida. bien. Las citaciones son las fuentes que nosotros utilizamos para extraer la información, ¿sí? Si ustedes van al Family Search, por ejemplo, cuando ustedes tienen uy, cuando ustedes tienen, por ejemplo, la, el registro sugerido, en la parte izquierda, debajo de la foto, generalmente aparece algo parecido a esto, que es donde nosotros podemos ubicar esa fuente en Family Search, ¿sí? En este caso en particular, este es una página web que yo entré el 22 de mayo de 2014 y hace referencia a los nacimientos entre 1866 y 1876 en la ciudad de Morro Valle, Macerata, la provincia de Macerata. Y la imagen es la 897 de 1055, ¿sí? Esto me va a ayudar a mí a dos cosas. Primero, a poder identificar qué tipo de registro es. Incluso fíjense que en los registros yo les puedo poner nombre en Family Search. Miren, ahí les voy a mostrar. Nosotros a las fuentes en Family Search le podemos poner nombre. Y eso nos ayuda a poder tener, eh, ahí les muestro. eh, Nos ayuda a poder tener un registro más ordenado de la información que tenemos adjuntada en nuestro árbol genealógico.
Por ejemplo, acá. ¿Ven? Estas son las fuentes. Acá está el link. Nosotros cada vez que adjuntamos una fuente, se nos une automáticamente el link donde lo encontramos y nos abre automáticamente la imagen. ¿Ven? Entonces, es importante que nosotros pongamos la mayor cantidad de información. Yo, por ejemplo, le puse una fecha y le puse un detalle. Nacimiento de Ángelo Ferdinando Baloni. ¿En dónde? En Berucho, Italia. Y después puse otra fuente con el matrimonio de él y de su esposa. ¿Esto qué me permite? Me permite a mí ver la información específica en cuanto a los eventos de estas personas. Hermana Figueroa, sí, le escucho. Carolina. Qué pena, hermanita, es que tenía problemas con mi micrófono. Discúlpenme. Sí, hermanita, muchísimas gracias. En realidad es muy bonito el orden que tú manejas. Solamente es para hacer una acotación frente a mi dolorosa experiencia. Resulta que, pues, como desde el 2019, pues yo empecé a encontrar algunos registros y pues yo hacía lo mismo. Yo copiaba su link y lo dejaba ahí en Family con la esperanza de, al necesitarlo, poder abrirlo. Pero mira que pues este año intenté abrir algunos y el link no estaba, entonces yo, ay, bueno, me explicaron que por los permisos, hay permisos que les dan a Family en que tú puedes ver el registro ciertos meses o cierta cantidad de tiempo. Entonces yo he optado por, como consejera y ya también personalmente, a crear una carpeta de aquellos registros que yo encuentro y los descargo en PDF y los voy dejando organizado por núcleo familiar, cosa de que en el momento en que yo los necesite, si ya no los puede ubicar por el link, pues pueda acceder a ellos. Entonces, es lástima no haber yo como tenido como ese conocimiento antes, porque hay unos registros que amaba mucho y pues ya no están a la vista. Muy amables. Gracias, hermana. Sí, es así. Eh, la iglesia, acuérdense de que Family Search tiene acuerdos con los distintos em, gobiernos em, o municipios en donde la información la pueden proveer por cierto periodo de tiempo o no. Hay acuerdos que antes sí se hacían valer y ahora no se hacen valer. Entonces, si se puede tener una copia de esos registros, mejor, sería muchísimo mejor. Si no, algo de que sí, sí sé que queda, porque el hecho de que no lo podamos acceder nosotros no quiere decir que no exista el registro como digitalizado. La única diferencia es que nosotros no podemos tener acceso a ese registro. Nosotros podemos hacer un pedido a Family Search, a un empleado de Family Search, que nos busque el registro que se encuentra en tal registro, en tal año, en tal fecha, y esa persona nos puede proveer una imagen, si está disponible, una imagen del archivo, o nos puede proveer la información o la fuente o la cita en donde nosotros podemos encontrarla para poder anotarlo y poder pedirlo. Eh, o sea que ellos, si bien no tienen la autorización para eh, eh, poder verla en forma online, digamos, todo el mundo, sí eh, pueden ellos buscarla y proveernos de la información que nosotros estemos buscando para verificar de que esa información sí existe y que uno puede acceder a ella, ¿no?
Hermana Carolina había levantado la mano de nuevo. Manita, sí, frente a una experiencia, frente a un libro, todo un libro de genealogía, casi más de la mitad, yo diría, sí pertenece a mi familia. Y mira que estaba al público para el tiempo de pandemia. E intenté hacer lo que tú dices, de buscar a la biblioteca de Family para solicitar poder ver este libro porque salió de línea. Y lastimosamente era de una colección privada y mira que ya no se pudo volver a acceder a aquella información. Entonces sí me parece importante que si está a nuestro alcance, descarguemos el registro para que pues tengamos realmente para nosotros ese registro. Tal cual. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que se llama o lo que nosotros llamamos fuentes, ¿sí? Que sean precisas y que sean lo más completa posible. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder saber todos los detalles de esa fuente. Por ejemplo, por ahí no lo vamos a poder encontrar en Family Search, algunos registros los tiene digitalizado el gobierno. Por ejemplo, en Brasil, los registros los tiene digitalizado el gobierno y solo pueden accederse por medio de la página del gobierno de Brasil. Entonces, yo puedo usar como fuente la biblioteca de información o de registros que tiene el gobierno de Brasil y puedo decirle, ubicarlo de la misma forma del gobierno de Brasil, de la ciudad, del lugar, la imagen, tanto, y puedo complementar la foto que yo suba con esa información, para que no quede con que lo saqué de algún lado, sino que tiene un fundamento esa información. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Cualquier duda que tengan me frenan y lo podemos volver a explicar. ¿Quién le gustaría leer el número 3? Yo, hermanita, le ayudo. Bueno, gracias. Exhaustivo análisis y correlación. El análisis y correlación prueba a través del proceso de análisis y correlación todos los recursos, información y evidencia contribuida para responder la pregunta genealógica o problema. Es importante en la investigación el análisis y correlación con el propósito de encontrar una relación lógica y real entre los resultados y la pregunta de investigación que estamos tratando de responder. A través del análisis y correlación se intenta encontrar recursos, información, evidencia, examinar a fondo y analizar cada recurso, información y pieza de evidencia y correlacionarlos encontrando su relación lógica y real. Muy bien, muchas gracias. Acá les voy a leer cómo fue lo que yo encontré. Dice, en mi investigación encontré muchos registros de nacimiento que podrían pertenecer a mi pariente. Cuando terminé el registro de investigación, analicé cada registro encontrado sin importar si era original o duplicado, primario o secundario, si la evidencia era directa, indirecta o negativa. Entonces, correlacioné cada registro y creé una línea de tiempo que me muestra toda la evidencia positiva que tenía. Además, puedo ver claramente cómo fue su vida y si la evidencia puede responder a la pregunta de investigación. Este análisis y correlación nosotros lo hacemos intuitivamente, ¿sí? No lo hacemos en un papel, en una hoja y presentamos todo. Generalmente lo hacemos en forma intuitiva. O sea, si nació el primer hijo en 1900, seguramente se casaron 2 años antes. Entonces, podemos buscar en 1898 el matrimonio de esta pareja. O si empezó a tener hijos a partir de 1900, cada año o cada 2 años solían tener un hijo. Y cosas así. ¿No? Si me aparece un registro de bautismo con una fecha de nacimiento y me aparece el registro del registro civil con otra fecha de nacimiento, y yo puedo verificar que el de bautismo puede ser después que se haya hecho o dependiendo de la época y del el gobierno, se registró tarde el nacimiento de esa persona y por ende depende de quién lo registró la fecha correcta o no.
Porque antes lo que pasaba es que la gente iba y registraba al sobrino, al primo. Sí, nació aproximadamente en 1900 y es hijo de eh, Pepe y Chela. Entonces anotaban así como venía y no corroboraban esa información. Entonces es importante que nosotros tengamos todos los recursos, una vez que ya hemos encontrado todos los recursos, exponerlos y empezar a ver qué de toda esa información responde en forma lógica y real a la pregunta que yo estoy buscando. ¿Sí? Si yo estoy buscando una fecha de nacimiento exacta, entonces yo tengo que encontrar la mayor cantidad de información, libros, registros orales, registros escritos de ese nacimiento, toda la información que me ayude a poder llegar a una conclusión. Y a partir de ahí ver, pero esto lo dijo el primo segundo de mi mamá y no estaba en ese momento cuando nació. Entonces me guío más del registro de nacimiento civil. Pero la verdad es que lo registró el abuelo eh, tarde porque se olvidó o no llegó a tiempo. Entonces me fijo en el registro de bautismo y así trato de encontrar la forma lógica a la respuesta a a esa pregunta o ese objetivo que yo estoy tratando de responder. ¿Se entiende? Muy bien. Bien, Bien, hermano. Sí, hermana. bien. ¿Quién le gustaría leer el número 4? Quien Yo, ustedes hermana. quieran. Número 4. Resolver cualquier evidencia conflictiva. Cuando hablamos de resolver cualquier evidencia conflictiva, decimos que es descubrir piezas de evidencia que no están de acuerdo con las demás. La mayoría de las evidencias puede apuntar a una dirección, pero una pieza es Es confusa. confusa, es confusa porque no encaja con las demás. Y nosotros debemos abordar la evidencia conflictiva y su resolución. Resolver cualquier evidencia conflictiva es importante porque nosotros podemos asegurar que la conclusión de la investigación es precisa y ayuda a los compañeros de investigación a entender la evidencia conflictiva que encuentran. Resolver cualquier evidencia conflictiva representa usar los resultados de tu análisis para explicar por qué existen discrepancias o por qué una pieza de evidencia es más confiable que otra. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? De que yo ante una incoherencia en la información, por ejemplo, suele pasar mucho con los nombres. Rocío es hija de Guillermo y en un registro aparece hija de Guillermo y en otro registro aparece hija de Guido o de Juan. Entonces, ante esa discrepancia, entramos a dudar de si estamos hablando de la misma Rocío, pero empezamos a evaluar, nació en la misma fecha. Entonces empezamos a buscar respuesta a esa Ya hace evidencia, reiniciación. Tú a estudias. esa evidencia conflictiva. Entonces, en ese caso, lo que solemos hacer es tratar de buscar una respuesta coherente. Eso significa por ahí buscar el matrimonio de los padres de Rocío. Si yo ya tengo un indicio de esa información, entonces es mucho más completa. O podría empezar a buscar registros verídicos como un registro de nacimiento en donde el padre haya registrado su hija o donde el padre fue y bautizó a su hija. Entonces esa información va a ser mucho más completa y verídica que por ahí una, un relato oral del nacimiento de Rocío. ¿Se entiende la diferencia? Y esto nos ayuda a poder ayudar a otros
a que esa investigación sea lo más verídica posible. Últimamente lo que está pasando mucho en Family Search es de que nos estamos conectando entre muchas personas y hay mucha gente que empieza a poner información en los árboles familiares y por ahí no coinciden la información y empiezan los conflictos, la evidencia conflictiva. Entonces, es importante que podamos tener toda la mayor cantidad de evidencia subida al árbol familiar para que de esa forma cualquier persona que esté investigando de su familia llegue hasta ese punto y diga, ah, no, pero mira, en el nombre le puso este nombre porque su registro de nacimiento dice que este es el nombre. En su fecha de nacimiento puso esta fecha porque el registro de nacimiento o esta información, esta evidencia lo sacó de este registro. Entonces, de esa forma no va a caber dudas o no va a haber lugar a la duda en que la información que nosotros subimos, compartimos con otras personas es precisa y certera. ¿Se entiende? Sí, Sí, hermana. hermana. Sí. Bien. Vamos con la última. ¿Quién le gustaría leer? Ok, leo. Escribir una sólida conclusión por escrito basado en la evidencia más fuerte. Escribir una sólida conclusión significa registrar las conclusiones cuidadosamente que demuestren que no nos hemos basado en sesgo, idea preconcebida o apreciación inadecuada de la evidencia. Nosotros también mostramos o explicamos cómo la evidencia lleva a la conclusión. Escribir una sólida conclusión representa incluir evidencia que dé soporte a tu conclusión de investigación y da claridad a la investigación de futuros genealogistas. Escribir una sólida conclusión escrita es importante porque cuando escribimos conclusiones demostramos precisión, claridad y confianza. Bien. Esto generalmente no lo hacemos porque una vez que encontramos la respuesta, la cargamos en Family Search y se acabó. Empezamos con otra cosa. Eh, o generalmente cuando no llegamos a una respuesta, dejamos al familiar, en otro momento lo agarro de nuevo y arrancamos con otra cosa. Es importante que hagamos este paso de conclusión, de cierre de la investigación, porque nos va a ayudar a poder ayudar a otras personas en este proceso de investigación. Así yo haya encontrado o no la respuesta a la pregunta, yo puedo escribir una nota en Family Search, fíjense, ahí los voy a mostrar, en detalles. Acá yo puedo escribir notas y yo puedo ponerle un tilde, un título, perdón, y escribir la nota. Entonces, ahí yo puedo decir, conclusión respecto de el nacimiento de Ángelo Balón. Y acá puedo escribir, he buscado en los registros de nacimiento, bautismo y en función de lo que he encontrado, puedo declarar que Ángel Baloni nació en tal fecha y sus padres fueron tal y tal. Entonces, de esa forma, yo le doy un cierre en la investigación y puedo agregar tantas notas como quiera. Le doy un cierre en la investigación y eso me permite a otra persona que entre a mi árbol genealógico y vea el nombre Ángel Baloni y me diga, no, la verdad que a mí mi mamá me dijo o mi pariente me dijo que Ángel no se llamaba Ángel, sino que se llamaba Ángelo, por ejemplo. Entonces, podemos verificar eso con la información que yo subí y se puede llegar a una conclusión en conjunto. Es decir, sí, ¿sabes qué? Yo leí Ángel, pero en los registros dice Ángelo, tenés razón, ahí lo modificamos y se llega a una conclusión en conjunto. O directamente se le brinda esa información a esta persona y se le dice, ah, mira, el Ángelo es hermano de mi bisabuelo porque tienen los mismos padres en el registro de nacimiento, entonces podemos compartir el árbol familiar. Y eso ayuda a poder tener una mejor visión de la información que nosotros o de la investigación que nosotros hemos realizado y eh,
le da más confianza a la otra persona de que nuestro proceso de investigación ha sido claro y completo. Entonces no da lugar a la duda. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no llegamos a una conclusión? Y doy ejemplos de mi experiencia personal. Yo tenía un familiar que decía de que una parte de mi familia eran del norte de Argentina, de una provincia en particular que se llama Tucumán. No, porque el abuelo era tucumano. Resulta de que el abuelo no era tucumano, era de Catamarca, que es una provincia o un estado que está al lado, pero toda la vida hemos buscado a este pariente en Tucumán guiándonos de la evidencia oral que nos daba este familiar y que terminamos encontrando registros gubernamentales o registros civiles en donde mostraban de que él había nacido en Catamarca y que la familia venía de otra rama. Entonces a veces unimos familias, porque nos pasó eso, unimos familias que no eran, todo basado en la información de un familiar que estaba errónea, que no la verificamos en un principio. Y después, cambiar todo lo que nos hemos equivocado nos llevó mucho tiempo y esfuerzo que podríamos haberlo evitado si hubiésemos hecho este proceso de investigación paso por paso. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? No, hermanita, todo claro. ¿Alguien quisiera compartir algo? A mí también me pasó algo, bueno, con algún familiar, a un pariente con el que tenemos el mismo árbol familiar, modificó la fecha, no me acuerdo de nacimiento, al parecer, si mal no recuerdo, de una tatarabuela, y cosa que yo ya había investigado antes, y me pasó lo que dice usted, hermana. Yo no había puesto el comentario final, la conclusión, y entonces obviamente mi familiar no supo de dónde yo había sacado esa información cuando la puse allí. Y entonces él modificó ese dato y yo tuve que volver a modificarlo, y ahora sí poner la fuente, porque ni siquiera había yo subido la fuente, ¿no? Entonces, ya subí la fuente y ya puse ahí un comentario porque, aunque yo lo puse muy resumido, solamente le puse eh, porque se encuentra en el registro de nacimiento que está anexado en las fuentes, ¿no? Y ya le puse nada más. Pero bueno, ya con esa conclusión espero que no lo modifiquen de nuevo, ¿no? Pero sí, sí, usted dice que eh, podemos poner un comentario mucho más largo, pues está súper bien porque ellos ya están confiados en que esa información es correcta y no la van a volver a cambiar. Tal ¿No? cual. Gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Pues yo quiero compartir que me has generado así como tengo una investigación pendiente porque tengo como cierta duda por una línea de mi genealogía que yo creo que no es por ahí, pero ahora con todo eso que hemos visto me has dado así como esa lucecita para empezar a hacer esa investigación y mirar cómo me puede rendir, porque está como desde 1600 algo, pero yo estoy como ahí, como dudosa con eso. Pero entonces, muchísimas gracias de verdad por compartir tu conocimiento y permitirnos a nosotros saber cómo ir resolviendo esas dudas. No, de nada, gracias a ustedes por participar. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Ya, hermanita, muchas gracias por pues por compartir esta experiencia que usted tiene de ser más organizados en el caso de la investigación. Esa hoja de Excel que dice usted o ese archivo de Excel, la verdad es que me va a funcionar muy bien a mí. No lo había pensado así, porque obviamente es más trabajo, pero creo que nos va a la larga a quitar mucho trabajo al ordenar ya nuestro árbol familiar en algún momento, ¿no? Y muchas gracias por compartir, hermana. Fue para mí De muy nada, valioso. gracias. Sí, la clase está grabada. Algo que quisiera hacer acotar, no es para desmerecer el trabajo que hacen la gente mucho
con el papel, con los cuadernos. Hay gente que es muy ordenada en ese aspecto y tiene cuadernos definidos para cada investigación que ha hecho y es admirable todo ese trabajo que han hecho. En mi caso personal no me sirvió, por eso implementé esto de la hoja de Excel, porque realmente la tecnología ha avanzado mucho y nos ha permitido poder tener múltiples búsquedas al mismo tiempo y eso nos permite también poder tener un, un orden, digamos, por así decirlo, todo en un solo archivo. Y eso es maravilloso porque de otra forma sería muy complicado. Yo tuve la desafortunada experiencia de que cuando era chica no lo sabía, yo escribí todo en un cuaderno, en realidad lo escribí en hojitas, no tenía un cuaderno. Y eh, perdí en el transcurso que me mudé, que me fui cambiando de casa, perdí esa información y hoy en día tengo que volver a buscar en todos los archivos, en hoja por hoja, encontrar a las familias que son de mi árbol genealógico, ¿no? Entonces, en base a esas experiencias es que uno aprende a poder usar los registros que tiene a la mano para poder ser más eficiente en su investigación. Si no quedan más preguntas, vamos a ir terminando.